La política mueve decisiones que impactan en la economía, los negocios y el futuro del país. Esto es Política a Mil. Coyuntura, análisis y visión estratégica sobre Paraguay, la región y el mundo. Con el doctor José Tomás Sánchez. Una propuesta de NF, Economía e Inversiones. La realidad nunca es estática. Hay movilidad social, gente que era pobre dejó la pobreza, gente que hacía una cosa hace otra. Así es que los datos cambian y deben ser investigados, analizados permanentemente y periódicamente, porque de esa actualización depende el diseño del futuro. Y para ayudarnos a entender la política y también el desarrollo, ya arrancamos con el doctor José Tomás Sánchez, Política a Mil. Hola José, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia. Así como vos decís, las dimensiones de la sociedad se cruzan. La economía no está separada de la política, aunque a veces uno tenga que investigar por separados, pero eso es una abstracción, ¿verdad? Entonces hoy, en este programa, quiero abordar un tema que me parece fundamental, muy poco abordado en esta conexión entre la economía, el desarrollo y la política, que es la emergencia de una clase media. Hoy todavía muy precarizada, pero que tiene todo a generar una fuente de presión social para elevar o mejorar o influenciar sobre la calidad del gasto en Paraguay. Entonces quiero introducir un poco el programa, Pablo, comentarte de dónde viene esta preocupación y también colocar los términos de una conversación que después quiero que tengamos con nuestras invitadas. Si uno mira a Paraguay de los últimos 25 años, la historia en general es buena, ¿verdad? Manejamos mejor la macroeconomía, tenemos finanzas más ordenadas, crecemos por encima del promedio de la región, la pobreza cayó desde el 2002, había 58%, cayó al 16% de hoy, la desigualdad medida por el Gini cayó, tenemos instituciones públicas más profesionalizadas, algunas no, y otras sí, pero podemos ver áreas técnicas donde logran que la burocracia maneje mejor determinados sectores. Por ejemplo, sobre todo en la economía y en las finanzas públicas. Es decir, eso nos llevó a tener hoy mejores números en lo social y en lo económico, aunque haya mucho por mejorar. Sin embargo, a pesar de todas estas mejoras que se suelen mencionar, sobre todo en el campo de la economía, hay preguntas que son muy recurrentes y que no paran de surgir, ¿verdad? La necesidad de mejorar la calidad del gasto. Y cuando digo la calidad del gasto me refiero a dónde gasta el Estado, es decir, cómo elige a dónde gastar y con qué criterios lo hace, ¿verdad? Y ahí es donde viene esta interrogante que tengo, de dónde va a venir la presión para poder mejorar la calidad del gasto. Un tema que en otros países de la región vemos ya más resuelto que en Paraguay. En Uruguay uno puede decir tiene muchos problemas relacionados a la falta de innovación, a la población uruguaya que se va del país, a la demografía envejecida. Pero la calidad del gasto no está la corrupción como un tema tan preocupante como en Paraguay. Acá, en cambio, persiste. Cuando pensamos de dónde van a venir esos cambios, en general vienen de dos lados. De dos campos. Uno puede decir de la oferta, es decir, el propio Estado o la clase política que dice vamos a gastar mejor o peor, o vamos a gastar aquí y no allá. O viene de la demanda. La demanda es de una sociedad que exige al Estado producto de otra vez dimensiones. Una demanda que puede venir por producto de shocks externos, una crisis económica global o movilizaciones sociales, protestas internas en la propia sociedad que dice, acá yo quiero que prestes atención, le dice al Estado, ¿no? Entonces, con esos tres elementos, es decir, va a venir la oferta o la demanda, y si esa demanda va a ser exógena o endógena, quiero pasar al siguiente punto, y es la preocupación, ¿verdad? Históricamente, en Paraguay, la presión por cambios
internos, por demandas sociales, han venido de movimientos organizados, gremios, sindicatos, el movimiento obrero, el movimiento campesino, las mujeres, el movimiento juvenil, estudiantil, gremios empresariales. Pero hoy vemos algunos cambios a los que quiero abordar. El movimiento obrero, por ejemplo, en los 80 y en los 90 fue muy fuerte para empujar, por ejemplo, el código laboral, la introducción de los derechos laborales en la Constitución, mejoras en el IPS, a pesar de todos los problemas que persisten ahí. El movimiento campesino también en los 80 y los 90 y hasta principios de los 2000 fue clave para colocar la cuestión de la tierra, la necesidad de la reforma agraria, la necesidad de disminuir la desigualdad en el campo. El movimiento estudiantil más esporádico logró, por ejemplo, algunas preferencias con el boleto estudiantil. El año pasado lograba lo de arancel cero. El movimiento de las mujeres logró también cambios normativos importantes, la institucionalización de esos cambios. En otros países pasó lo mismo, el estado de bienestar que emerge en los 50 en el mundo desarrollado, en Europa y Estados Unidos, viene empujado también por la creciente clase media y el movimiento obrero. Lo mismo en Brasil, Argentina, Chile, con sus cambios relativos, por supuesto, ¿verdad? Todos se construyeron de esta clase trabajadora, emergente, que deja de ser pobre, y clases medias que demandan y exigen cambios. Pero ¿qué está pasando hoy en Paraguay? Todos estos movimientos están debilitados. La Federación Nacional Campesina, que marchaba año a año de 1994 para acá, este año dejó de marchar. El sindicalismo privado prácticamente es inexistente. Persiste el estatal, muy corporativista, limitado a demandas puntuales que les afectan organizativamente. El movimiento feminista, que también con el movimiento juvenil dependía mucho también de las organizaciones de la sociedad civil y toda esta red de cooperación internacional que está hoy muy disminuida en un mundo cada vez más con apuestas más militares y de seguridad. Entonces la pregunta, que es la que me vino a la cabeza y que reitero, es si estos motores tradicionales se apagaron, ¿estamos condenados a esperar nada más que otra vez una crisis internacional para que se muevan cambios acá? ¿O puede haber una fuerza interna que empuje estos cambios? Y aquí es donde aparece algo para mí es fascinante y que está creciendo a donde yo me movía, Pablo, en silencio. Miren estos números. En el 2002 había más o menos 250.000 contribuyentes en Paraguay. Hoy hay más de 1.300.000, una población de 6.100.000 habitantes. Solo en los primeros 4 meses de este año se sumaron más de 33.000 nuevos registros como contribuyentes. Los cotizantes al IPS ya superan el 1.000.000. Los trabajadores cotizantes, solo los trabajadores específicamente, son ya más de 830.000. Es decir, tenemos una proporción importante de la población y de las familias paraguayas que se incorporaron al Estado como contribuyentes en una magnitud que nunca habíamos visto. Nunca. Les cuento una anécdota. Volví a jugar pádel después de un año, ¿no? Y pádel, busca profesores, parece que te ayudan a entrenar. Y hay muchos profesores de pádel que en general son jugadores que juegan bien, pero que viven de otras cosas, no viven de enseñar pádel. Claro. Y al terminar la primera clase, me pregunta si quiero factura. Algo que nunca me había pasado con un profesor de pádel en una clase, en una cancha. Y le digo que sí. Y abre su teléfono, Manangatú, me pide el RUC, me pasa ya la factura. En todos estos años no me había pasado nunca eso. Entonces, imagínense, el Estado hoy se metió en rincones impensables, me parece a mí, de relaciones de intercambio. Las plataformas. En las plataformas, que ya son más extendidas, ¿verdad? Porque quería remarcar así una cuestión puntual, súper informal, como enseñar pádel, ¿verdad? Sí, las ventas por delivery también. Piensen en la magnitud de centenas de miles de personas hoy pidiendo factura, aportando al IPS, formalizándose. Y ahí viene la pregunta, ¿qué reciben a cambio? ¿Qué reciben a cambio del Estado? En general, atención precaria, trámites difíciles, servicios que no llegan, en salud, educación, transporte, empleo, seguridad social. Que se resume todo en burocracia y pérdida de tiempo. Terrible. Imagínense eso, 1 millón de aportantes del IPS
que no logran ser asistidos por el sistema. Por eso. Son dolores terribles que se van manifestando en el humor social, ¿verdad? Que es lo que veíamos también con las encuestas con ICA, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa en el cambio que esto tendrá, va a ser profundo, o mi expectativa, o mi hipótesis es que va a ser muy profundo, esta integración del ciudadano como contribuyente al Estado. Porque cuando uno no aporta, Pablo, cuando uno no aporta porque nadie le gusta pagar impuestos. Pues si ya estás pagando impuestos, te volvés más exigente. Te volvés más exigente. Si no pagas impuestos y ves un escándalo de corrupción, tu crítica puede ser válida y te puede indignar, pero es una crítica moral. Ahora, si vos te dejas de pagar algo que a vos te podría servir en tu propia educación, transporte, algo para tus hijos, y estás pagando el impuesto y ahí hay un problema de corrupción, tu crítica pasa a ser material. Claro, ¿qué es lo que yo estoy recibiendo a cambio? Y va a tener consecuencias además. Y ese es el punto central de esta reflexión. Porque ese que ya aporta, que se incorporó, le da otro sentido al caso de los planilleros o los nepos. Totalmente. Le da otro sentido que al que tendría si no aportase nada. Y todo esto sucediendo en una escala que nunca habíamos visto. El cambio es estructural, no es voluntario, no depende de un líder puntual, depende de procesos que se fueron dando y que lleva a esta clase media emergente a tener un lugar distinto como no había visto en este país. Entonces, en otros países que hemos observado con esto, mucha presión social sobre la orientación y la calidad del gasto público. También, cuando eso no logra satisfacerse, vemos la emergencia de populismos, ¿verdad? Porque recordemos que no es el pobre, sino la clase media dañada la base social y política de las fuerzas populistas, ¿verdad? Pero también ha tenido, cuando la política logra absorber esta demanda de la clase media, ahí entramos en una secuencia positiva para el desarrollo. Entonces yo pienso que eso no va a ser ni puede ser distinto en Paraguay, pero les dejo este interrogante también a la audiencia. Y acá nuestras amigas van a ayudarnos a entender aspectos que tienen que ver con todo lo que comentaste, doctor. Ahora quiero pasar a nuestras invitadas. Larisa Chase, economista, especialista en investigación y opinión pública. Antonella Cabral, también investigadora académica, docente de la UNA, para ayudarnos a pensar esto. ¿Qué están viendo ustedes en los datos o en sus análisis que responde a este nuevo Paraguay que cambió demasiado en 25 años? Larisa, Antonella, ¿quién? Bueno, realmente tomando un poco lo que decía José Tomás, algo que me parece muy interesante empezar es analizando el tema de la calidad del gasto. Uh-huh. Creo que la calidad del gasto es un tópico que de alguna manera se le atribuye exclusivamente al Poder Ejecutivo y dejamos por fuera a los otros dos poderes, siendo que tienen su implicancia para la calidad del gasto. Y además a nivel municipal y de las gobernaciones también, ¿verdad? A otros niveles. Ahí todavía más profundamente. Sí. Pero en el caso de la calidad del gasto me parece que el rol del Congreso es como de alguna manera temporal, cíclico. Llega el último trimestre del año y todos se acuerdan de la bicameral, etcétera. Entonces hay como un primer foco de atención al Congreso, pero después eso se diluye. Y me parece que ese último trimestre del año, de alguna manera, es muy relevante. Sí. Y a veces es dejado por fuera. Es como... Y es la ley más importante de cada año. Por supuesto, es la expresión de lo que se fondea para el próximo año. Entonces me parece que nuestra Constitución del 92 tiene muchísimas virtudes. Pero se hizo en un momento histórico en el cual se priorizó ese rol del Congreso. Sí. Para darle esa soberanía de alguna manera a los representantes. Y después se dio sacarle poder al Ejecutivo después mirando a Stroessner en el retrovisor, ¿verdad? Siempre presente. Exactamente. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que de alguna manera ahora con estos procesos que se dieron posteriormente y esta personalización, si se quiere, que tiene hoy por hoy las elecciones, hacen que para mí de alguna manera se diluye la responsabilidad del Congreso, y el Congreso para mí tiene mucha responsabilidad en la calidad del gasto. Claro.
¿sí? Entonces, Totalmente. ese es un primer tópico que me gustaría poner sobre Por la algo mesa. ahí lo Cuando la escándalo. responsabilidad es de todos, en realidad es de nadie. Absolutamente, Pablo. Y otra cuestión que yo creo muy importante es que cuando uno elige, parece que uno está eligiendo a una figura de alguna manera, pero esa figura es mucho más que solamente una presencia en el Congreso. Es llevar, es expresar de alguna manera tu interés. Entonces me parece que eso se diluyó un poco también. Cuando nombrabas a los distintos grupos, me parece que con estos, digamos, con estos nuevos representantes del Congreso, quizá yo creo que nunca antes fue tan cuestionado como en este periodo, ¿verdad? Entonces ahí se diluyó un poco esto también, esta representatividad. Sí, hay por algo luego ahí aparecieron los escándalos de Nepo Babies, ¿verdad? Que no es... que salió del Ejecutivo ese tema, ese problema, sobre todo de las instituciones que manejan la macroeconomía. Ahí es impensable ya casi hoy pensar que el sobrino del ministro va a estar trabajando ahí, ¿verdad? Pero en el Congreso y en otras instituciones, como mencionabas, todavía persiste ese problema, ¿verdad? Y un detalle no menor es que la institucionalidad de las instituciones económicas, valga la redundancia, como el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, no es algo cuestionado hoy por hoy. Sin embargo, el Congreso sí tiene estos cuestionamientos, entonces eso me pareció un primer tópico a nombrar, al igual que las demoras que tienen los procesos judiciales o la escasísima acción que tienen en muchos casos. Entonces, cuando hablamos de calidad del gasto y nos remitimos a hechos de corrupción, estamos dejando por fuera que esa gente muchas veces no es castigada por lo que hace. Se buscan mecanismos para tratar de puentear esto. Por eso ahora tenemos el arbitraje como un mecanismo aceptado. Yo no sé en qué medida viene a paliar los defectos del Poder Judicial esa vía. No conozco su impacto todavía. No sé si está medido ya el impacto, porque creo que es reciente, ¿verdad? Sí. Esa instancia del arbitraje entre las empresas. Ahora, sí, yo comparto con vos esa visión de que la administración pública está encorsetada por la política. Y encima que es un corset muy sui generis, porque no responde a ninguna planificación, sino al interés de las fuerzas que disputan el poder. Esa dinámica es la que establece a veces, y no el deseo del Poder Ejecutivo cuando establece un... Sí, eso tiene que ver mucho con el diseño Sí, institucional que el decía, diseño institucional que decía Antonella, ella. donde cada congresista se siente y tiene la potestad para modificar el presupuesto, Así ¿verdad? mismo. Entonces el Ministerio de Economía y antes el Ministerio de Hacienda tenían pocos límites o estaban limitados también en el control absoluto sobre el presupuesto. Las negociaciones no terminan nunca. Yo no estoy en contra de quitarlo al Congreso, pero hay que buscar un mejor equilibrio. Sí. Y Larisa, vos qué no sé, qué podés decirnos también de lo que vas viendo, de lo que sale en las encuestas respecto a la clase media, de sus nuevas prácticas, donde otros números que por ahí yo no mencioné, que también nos indica que la clase media está con mucha más inclusión económica que la que tenía antes. Justamente eso iba a comentar, que dentro de los monitoreos que hacemos tenemos algunas preguntas que apuntan a inclusión financiera. Y ahí lo último que medimos es que aproximadamente el 50% tiene acceso a algún préstamo y ese porcentaje crece con el nivel de ingreso, lo cual puede ser contraintuitivo porque se podría pensar que la gente de menos ingresos está más endeudada, pero en realidad el sistema financiero busca otorgar a quienes tienen capacidad de pago, entonces finalmente tiene sentido. Eso por un lado. Por otro lado también el nivel de ahorro creció bastante. La cantidad de personas que tienen acceso a caja de ahorro, cuenta corriente, ahorro Esa es una programado. novedad, Larisa. Sí. Porque las instituciones financieras no suelen incentivar el ahorro. Sí, en nuestra encuesta encontramos también alrededor del 40% tiene algún tipo de ahorro. Y el ahorro puede ser formal o no formal. Algunos, por ejemplo, ahorran en efectivo, en otros ahorran también en animales, en lotes. Esos son los más comunes formas de ahorro que no son financieras, pero la principal es la caja de ahorro, fue lo más mencionado en nuestra encuesta, y le sigue el ahorro programado, lo cual me llamó la atención. Recuerdo cuando nació ese producto hace 10, 12 años, que las entidades financieras estaban buscando todas las formas de dar a conocer las ventajas, lo importante del ahorro, y bueno, por lo visto está funcionando y eso es muy bueno. Y también, bueno, el número de tarjetas de crédito creció muchísimo, haciendo también unos
contando unos datos del BCP, en el 2021 habían cerca de 800.000 tarjetas de crédito y ahora en el último reporte hay 2,5 millones casi de tarjetas de crédito. Para una población adulta de 4,5 millones es el 50% de la población casi que tiene tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, bueno, eso viene de la mano con toda la digitalización, todos los nuevos sistemas de pago y toda la nueva tecnología que están haciendo en los sistemas de transferencias y controles. Hay un punto también interesante que pensar, ¿verdad? La clase media emergente sufre un montón de inseguridades, ¿verdad? De inseguridad laboral, como estamos en un país con problemas para aplicar las salvaguardas de la protección laboral. También, como hay la seguridad social es muy, creo que IPS está llegando a 20% de la población más o menos. 80% no tiene seguridad social. Que es un reflejo también de los niveles de formalidad. Sí. Entonces hay inseguridad también. Si te enfermas, no puedes salir ese día como chofer de Bolt, si es lo que te toca en el momento, o delivery, o ir a trabajar a una obra. También sufre todos los problemas de transporte. La clase media, la pobreza en general limita mucho el movimiento de la gente. En general, la pobreza, el empleo está ahí cerca, o la supervivencia, la búsqueda de supervivencia está cerca, digamos, desde... El ecosistema en el que se mueve. Desde recolección de basura hasta la venta de informalidad, el trabajar en una esquina, es decir, con todos los lamentos y terrible precariedad en que vive este sector, se mueve poco. La clase media emergente, sobre todo, ya que consigue un empleo, en general no vive cerca de donde trabaja. Ese es un siguiente problema también. Y ahora Larisa suma otro problema. El gran endeudamiento, el consumo, que tiene sus ventajas, pero si uno tiene un montón de tarjetas de crédito y tiene precariedad económica, a lo mejor está también endeudado. Como hay problemas crediticios, a lo mejor uno es más presa fácil de los prestamistas informales. Es decir, no sé, Antonella, si ves algo también de estas inseguridades que afectan a la clase media, que puede tener derivaciones políticas, en el sentido de que demandar seguridades más, demandar soluciones más drásticas a veces a problemas que son complejos, ¿verdad? Sí, José Tomás, en este sentido me parece interesante destacar que Paraguay tiene un número de cuentapropistas, se le llama en la estadística, muy grande. Y esa amplia plataforma que tenemos ahí de gente que trabaja al día, digamos, esas son las personas que se ven más expuestas, ya consideramos que son de la clase media, pero sí se ven mucho más expuestas a problemas como lo que vos estabas mencionando. También así sus demandas de alguna manera tienen que ver con este día a día que vos decías. Por ejemplo, el transporte, ¿sí? El transporte, venimos con deficiencias en este campo ya de décadas, sí, pero se van agudizando más. ¿Por qué? Porque cada vez las calles vemos más saturadas y este transporte público que a veces no es de calidad. Y se accede a la moto, se accede a autos más baratos. Exactamente. ¿Y qué genera eso? Genera presión sobre otros sectores, ¿verdad? Hoy por hoy moverse en Asunción nos toma muchísimo tiempo y todo eso repercute en la calidad de vida de la gente. Sí. Cuando vemos que, por ejemplo, la gente que vive en las ciudades, digamos, dormitorio que le llaman hoy, o las ciudades, digamos, del área metropolitana, exactamente, Pablo, ¿qué es lo que vemos? Vemos personas que lidian no solamente con deficiencia del transporte, sino con las deficiencias que tenemos en materia de infraestructura. Y por eso hace rato me pareció tan importante notar el tema de las municipalidades y las gobernaciones, ¿verdad? Yo creo que el nivel municipal, por el hecho de ser local y estar más próximo al ciudadano, es el primer nivel al cual yo creo que esta nueva clase media le va, entre comillas, cobrar estas deficiencias que ve. Yo vivo en Asunción, que ustedes, de más está decirle todos los problemas que tenemos en Asunción de infraestructura y hasta institucionales, pero trabajo en San Lorenzo. Y también en el día a día puedo compartir con la gente las deficiencias, cómo va complicando el nivel de vida. Entonces, por un lado tenemos el tema transporte,
muy asociado a veces al nivel local, municipal, pero no por eso podemos dejar de lado otras exigencias, como por ejemplo para mí un tema muy marcado es vivienda. Hace pocos días se lanzó una nueva versión de Xeroga-Pona, Sí, ¿verdad? 3.0. 3.0, se están buscando Y una alternativas. respuesta para la clase media. imagínate, Exactamente, sí. exactamente, a eso quería llegar, a que por ejemplo en materia de vivienda también hay deficiencia, no es solamente transporte, hablamos mucho de IPS que tiene que ver con salud, pero esa deficiencia no se ve solamente en la estructura del IPS, que es una estructura para el asegurado, se ve también en estos reclamos que vemos en cuanto a la atención en las unidades de salud familiar, que en un tiempo fueron estrella para las personas, porque era tener cerca de su casa atención primaria, y con el tiempo fueron como de alguna manera cambiando en ese panorama. Entonces yo creo, José Tomás, que estas personas que hoy por hoy integran esa nueva clase media ven como de alguna manera sus esfuerzos se diluyen entre el tiempo que gastan en el transporte, pagan por un servicio que quizás no reciben, y ahí yo creo que uno a uno van a tener que ir haciendo frente a estos reclamos. Sí es. No sé, Lari, si recordás cuánto los datos de transporte, cuánto gasta tiempo la gente. Sí, tenemos alrededor de 30% que está más de una hora, en el tránsito. A nivel nacional el promedio, pero algunos distritos tienen hasta 60%. Por ejemplo, la gente que vive en Luque, el 60% está más de una hora en el tránsito. Que puede ser más de una hora, puede ser 2 horas. Sí, que Puede ser va a 3 horas. 2-3 horas, sí. Imagínense el desperdicio ahí de tiempo social también. Yo creo que Pablo, todos sufrimos eso acá todos los días. Pablo, quería poner un tema político ahí vinculado a esto también. A ver. Imagínate, ¿dónde es más fácil hacer política clientelar básica, entregar una bolsa de comida para resolver el problema del voto o pagar 50.000 o 100.000 guaraníes? ¿En una sociedad pobre o una sociedad de clase media En emergente? la sociedad pobre. Imagínate lo complejo que son estos problemas que estuvimos hablando acá, ¿verdad? Por eso que la presión social que va a traer la clase media va a ser distinta, porque no se puede solucionar esto con digamos, todos los costos del clientelismo suben. Sí. Todos suben. Es más barato para el político una oferta programática. Es más, vos podés seguir con esta oferta clientelar, la gente se va, agarra tus 100.000, agarra lo que le das, pero ya no te vota. Puede pasar eso, exacto. Y ya está pasando. Y por eso que, como decía Antonella, en los municipios más desarrollados, Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, ya vemos que ahí no es más presa fácil de un sector político. Yo soy de Encarnación. Y si bien no vivo allá hace mucho, estoy en contacto con mis hermanas. Una es colorada, la otra es liberal. Ya va a estar muy intensa y la nos conocemos disputa. todos y qué sé yo. Y estuve reflexionando con mis dos hermanas lo que les voy a reflexionar aquí. Cuando nosotros nacimos y crecimos en Encarnación, ¿sabe cómo bromeábamos? Nacimos en la República Colorada de Encarnación. Nuestros padres eran liberales, qué sé yo, y perdíamos las elecciones siempre 80-20. Eso era antes, me dicen mis hermanas. Ahora vos no podés arriesgarte a saber quién va a ganar las elecciones. Lo mismo en Ciudad del Este. Y es por lo que estuviste explicando en tu artículo. Ujú. La gente ha subido de nivel, ya empieza a utilizar trámites, ya está bancarizada, ya emite factura, ya exige factura, entonces se volvió más crítico. Sí. Ya no es el pañuelo, la polca, el bacaí, ya no es así. Y ya no es la tradición familiar. Fíjate, una de mis hermanas se hizo colorada, éramos todos liberales nosotros. ¿Entendés? Y la otra es liberal, y así, ya. Digamos, ya no es la identidad tradicional de tu familia la que marca el ritmo. Si ahora marca un poco esto que estamos hablando acá, nuestras incomodidades diarias. Cuando quieras, porque el tema da para mucho. No, cuando vos quieras también. Y en Ciudad del Este es otro el fenómeno. Un día tenemos que sectorizar. Pero fíjate que el cambio vino medio al mismo tiempo. Sí. 2015 Ciudad Encarnación, 2015 ganó María Ferreira en Asunción. Sí. Con todo su problema. Estamos diciendo que es una... No, estamos analizando. Esto es un análisis, esto es Sí. descripción, ¿verdad? Y Ciudad del Este un poquito después, ¿verdad? ¿O iba a decir algo? Sí, Larito? nada más, también cuando estábamos hablando me vino a la mente que este crecimiento en los contribuyentes, en el número de contribuyentes, está muy de la mano con todas las reformas que se aplicaron en el Banco Central y a través del sistema financiero, que esto es lo que acompaña e impulsa que la gente finalmente tenga un RUC y empiece a formalizarse.
O sea, gran parte de o sea, es normal que estos dos indicadores ¿Cuál es el Banco vayan Central? juntos. Y todas las reformas que tienen que ver justamente para apertura de cuenta, para movimiento, todos los controles te piden un nivel de formalización. Que ahora abrís básicamente con tu El pasaporte te, teléfono. te otorgan solo si Sí, estás al día con tus pero impuestos. límites muy bajos. Sí. O sea, cuando empezás a mover dinero realmente ya te piden comprobante. Sí, sí, totalmente. No, el país cambió mucho porque yo me estoy acordando mientras ustedes hablaban de 1989. Me estoy acordando de cómo era el país. 2002. Y, Un poco después. y no, pero yo me estoy acordando cómo era en 1989. Ah, ok, sí, sí, sí. Y tengo un repaso mental Cuando fue la caída de la de dictadura. cómo el país fue cambiando. Y mucho de lo que escribiste en tu artículo así mismo es, ¿verdad? Pero sí, en Ciudad del Este se da un fenómeno por unos factores determinados. En Encarnación se da la inversa, te les voy a contar. Hablé con varios marqueteros, pues yo sabía qué va a pasar en mi ciudad. Y allá es a la inversa. It, que es de la oposición, gobernó 2 periodos. Y él, en este momento, es muy cuestionado. O sea, el Partido Colorado tiene una posibilidad de recuperarla. Y en Ciudad del Este da la impresión, ¿verdad?, de que la oposición se va a seguir quedando. O sea, la primera impresión que yo tengo mirando, ¿verdad? Sí. Pero en Encarnación volvería al Partido Colorado si la oposición no presenta a un candidato que se distancie un poco del actual intendente. Sí. Es así, me estuvieron... Y de alternancia más Ya, naturalizada. una más alternancia A eso naturalizada. iba a ir, a eso iba a ir justamente, a que la palabra sería alternancia. Sí. Conforme la persona va ascendiendo en esta escala social, aparece la palabra alternancia. Claro. Justamente. Porque la alternancia tiene una virtud que es que mejora el control. Ujú. El que va a dejar el cargo, si le deja a uno que es de un equipo diferente, tiene un poco más de cuidado o menos angurria o como le queramos llamar. Pero si siempre se mantiene el mismo grupo por muchísimos años, es donde el fenómeno de la corrupción echa raíces. Echa raíces. Así es, Pablo. Espero que esta reflexión nos lleve también a más investigaciones, más debates, porque esto requiere mucha flexibilidad y creatividad de parte de la clase política. Hoy vemos más candidatos técnicos o que vienen con una gestión que mostrar. No viene más necesariamente, hay de todo, ¿verdad? El político tradicional de base, que su mérito es haber hecho una carrera partidaria, ya no es suficiente para la chapa de candidatura, ¿verdad? Pero sí para el Parlamento. Pero sí para el Parlamento todavía, donde ahí sí operan todavía otras lógicas más Sí. del desbloqueo que deberíamos analizar en un siguiente programa. Así mismo. Bueno, hasta aquí llegamos en Política 1000 hoy. Hasta aquí llegamos políticamente. Muchas gracias, Antonella, Larisa. Gracias. A ustedes, gracias. Muy valiosos todos los datos que siempre nos aportan en esta mesa. Nos reencontramos en una siguiente emisión. Esto fue Política a 1000. Claves para entender el escenario político y su impacto en el clima de negocios y las instituciones. Encontranos en las plataformas digitales de MF Economía e Inversiones. Política a 1000. Contexto, análisis y perspectiva.